Bienvenidos, amados hermanos, en este día. En este día quiero compartir con ustedes una lectura en la palabra de Dios, la Biblia, y le voy a pedir que ore juntamente conmigo. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la bendición que nos has dado nuevamente. A través de este enlace, Señor, poder reunirnos, tanto allá los que se encuentran en casa y en cualquier lugar, Padre Santo, que estén escuchando, Señor, esta palabra en este día. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tomes control, Señor, de esta lectura, Padre Santo, y que hable, Señor, a nosotros de acuerdo a la necesidad que tenemos de escucharte. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que abra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder percibir, oh Dios Todopoderoso, lo que has preparado, Señor, como alimento espiritual en este día. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que nos hable, Padre Santo, conforme a lo que tú has planeado, Señor, para cada uno de nosotros en este momento. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, también que quites cualquier estorbo, Señor, que se encuentre alrededor nuestro, Padre Santo, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que pueda ser obstáculo para que podamos recibir tu palabra en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por sintonizarnos nuevamente. Bienvenidos, familia de la Iglesia Betel, y todos los hermanos que nos están también sintonizando a través de este medio. Que el Señor siga bendiciendo su vida. En este día quiero compartir con ustedes una lectura bíblica, y vaya preparando allá en su Biblia o en su aplicación el libro de Juan. Hoy vamos a estar hablando en Juan, y vamos a estar leyendo el primer capítulo del libro de Juan. En nuestros estudios anteriores, en nuestros mensajes anteriores, hemos estado viendo a los personajes que encontramos en la Biblia y que nos han enseñado a través de los tiempos cómo ellos han sido obedientes al Dios, y cómo Dios también nos ha podido utilizar a ellos. Vimos la vida de Moisés en parte, vimos a José, vimos a Josué, estuvimos viendo también a Nehemías en nuestro último enlace, y estuvimos hablando un poco de reconstruir, y estuvimos viendo también de que es importante que siempre reconstruyamos nosotros en nuestra vida cristiana y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto implica muchas veces de que debemos de renovar también nuestro pensamiento. De hecho, la palabra de Dios nos dice de que renovemos, que transformemos nuestra forma de pensar. Y una de las mejores maneras es volviendo a nuestros fundamentos básicos como cristianos. Yo sé de que muchos de nosotros hoy día ya tenemos algunos años que hemos conocido del Señor. Y ¿se recuerda usted todavía de cuándo fue la primera vez en que usted recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador en su vida? Y si usted todavía no lo ha hecho y quiere recibirlo y quiere tener un encuentro personal con Él, pues ahí deje un comentario. Cuando usted se suscriba, deje un comentario y díganos que usted quiere recibir, quiere conocer más del Señor Jesús. Para mí verdaderamente será un gran privilegio poder ayudarle y poder guiarle en la oración que usted necesita hacer para dejar que Él empiece a tener en su vida una mejor y mayor manifestación de la bondad, de su amor y de su misericordia. Pero nosotros, los que ya tenemos algún tiempo de conocerlo, le hago la pregunta: ¿se recuerda usted cómo conoció al Señor Jesús? ¿Cómo llegó a su vida? Es importante que reconstruyamos, de que renovemos y de que nos recordemos de estos principios fundamentales que tuvimos nosotros en esos primeros momentos. Yo recuerdo muy bien cómo a mí llegó a mi vida el conocimiento del Señor Jesús. Y para mí, algunos han escuchado de que yo recibí al Señor Jesús por medio de un ministerio de niños. A mí, los que me enseñaron a hacer mi primera oración de fe, con los que yo recibí al Señor Jesús en mi vida, fue un grupo de niños que estuvo alrededor mío y que oraron por mí ese día. En alguna oportunidad más tendré la bendición de poder compartir el testimonio mío de cómo llegué a los pies del Señor. Pero volviendo
que debemos nosotros de recordarnos de nuestros fundamentos básicos como cristianos. Es importante de que siempre busquemos en la palabra de Dios, en la lectura de su palabra, el de qué y cómo nosotros debemos de conocer más de Dios, y solo es a través de Jesús. Jesús mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él es de que nosotros podemos llegar al Padre. Pero era necesario de que Él se hiciera humano, porque teníamos que conocerlo también como humanos que somos nosotros, la naturaleza de Jesús como humano y su naturaleza divina también como Dios. Dios es espíritu, y es en espíritu que debemos de conocer a Dios. En este día yo quiero compartir con ustedes más que todo una lectura. Recordarnos a través de esta lectura quién es Jesús, qué hizo Jesús. Y para lo cual vamos a simple y sencillamente a leer en el capítulo de Juan, en el primer capítulo, vamos a leer los 51 versículos que este primer capítulo tiene, a manera de recrear lo que tal vez en un principio nosotros hicimos. Si recordamos cuando reconocimos al Señor Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, lo primero y lo que más hacíamos en un principio era leer la palabra de Dios, la Biblia. No era escuchar tanto prédicas en videos, en CDs, a través de internet, sino que yo recuerdo muy bien que mi hambre de conocer más de Dios fue a través de leer la palabra de Dios, la Biblia. Y empecé a leer mucho la Biblia, y luego esto me llevó también a buscar también en otros libros que respaldan muchas veces algunas experiencias que otras personas han tenido y que también nos pueden servir como base. Pero recordemos nosotros que la Biblia en sí es el único libro que necesitamos para conocer de Dios. Si usted está listo ya allí, en el libro de Juan, en el capítulo 1 lo vamos a leer, y nos vamos a detener en algunos versículos para remarcar un poco de lo que debemos de recordar y cómo es de que nosotros debemos de siempre tener presentes estos lineamientos que son los que nos ayudan a mantener nuestra fe viva. Así que vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 1, y lo vamos a leer así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Me detengo un momentito aquí para comentarles que aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Si usted conoce la historia y sabemos, Juan el Bautista era primo de Jesús, y que él fue alguien que escogió Dios para empezar a enseñar el camino de lo que iba a venir a ser Jesús en nuestra vida. Habla de la luz. A Juan se le encomendó, a Juan se le dio tal vez este trabajo de poder ser él el que empezara a hablar de lo que iba a venir a ser próximamente Jesús. Y por eso es de que aquí la palabra de Dios nos habla acerca de que Él es el que da testimonio de la luz. Aunque Él no era la luz, Él da testimonio, y a través de lo que Juan el Bautista estaba enseñando, ¿verdad?, iba a venir luego a conocerse lo que es Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me detengo aquí también. Dios había escogido al pueblo de Israel para que a través de este pueblo se diera a conocer quién es Dios. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y es aquí donde le damos gracias, ¿verdad? De que también ellos no lo recibieron a Jesús como el Mesías, porque de esta manera es como también nosotros, el pueblo gentil, el pueblo que no somos judíos, recibimos al Señor Jesús. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, aquí es donde entra a nosotros nuestra fe, aquí es donde entra que debemos de recibir al Señor Jesús como nuestro Señor Salvador personalmente. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigamos leyendo este versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Aquí podemos ver que nosotros no somos engendrados, no somos hijos de Dios a través de la sangre, a través de la carne, sino que somos hijos de Dios a través de la voluntad que solo nuestro Padre nos ha dado. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Me detengo otra vez más aquí para que analicemos este versículo 14 y donde dice, aquel verbo fue hecho carne, o sea, Dios a través de Jesús que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque nosotros personalmente no vimos a Jesús, pero creemos de que Él vino y que Él a través de lo que hizo en el tiempo en el que Él anduvo en la tierra, la gloria que vieron aquellos que tuvieron el privilegio de andar con Él, ¿verdad? Fue gracia y de verdad. Y eso hoy nosotros todavía lo podemos percibir, porque hoy a través de la fe nosotros vemos la gracia y la verdad que nuestro Señor Jesús trajo a nosotros en nuestra vida. Versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés se encargó a través de las leyes de que conociéramos a Dios. Moisés recibió las tablas de la ley, en donde venían descritos, ¿verdad? Cómo íbamos a conocer nosotros a Dios. Esas leyes fueron resumidas en 10, lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Pero dice que para que conociéramos la gracia de Dios y la verdad, solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. Jesús es el único que nos conoce a nuestro Dios Todopoderoso. Y nosotros hoy día podemos conocer a Dios a través de Jesús. Es por eso que Jesús se tenía que haber hecho carne, se tenía que haber hecho hombre para hablarnos a nosotros de Dios. Dios es espíritu y solo alguien que conoce el espíritu, que es Dios, puede hablar de Él. Y Jesús se hizo carne para que nosotros, viendo físicamente a Jesús en ese tiempo, los que lo vieron, y hoy nosotros lo podemos ver a través de la fe, porque Jesús se sigue manifestando en nosotros, de adentro, a través del Espíritu Santo, pero hay manifestaciones afuera de Él.
Y eso es lo que nosotros conocemos, fe. Versículo número 19. Y este dice de esta manera: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, estamos hablando de que le preguntaran a Juan el Bautista, le hicieron estas preguntas: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Aquí la escritura nos aclara que cuando le preguntaron a Juan: ¿y tú quién eres?, Juan confesó algo y no negó, sino que hizo una confesión y dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta?, le preguntaron. No, uno de los profetas. Tomamos en cuenta esta pregunta. Le preguntaron: ¿eres tú el profeta? La pregunta no fue: ¿eres tú uno de los profetas? Y él dijo y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntaron. Y dijo Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Tomemos en cuenta algo aquí, que a Juan el Bautista en este tiempo le mandaron a preguntar: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Él no lo negó, sino que él confesó y dijo, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. Yo soy una voz, alguien que está preparando el camino para el Cristo. Recordemos que Cristo es, su significado es el escogido, el Mesías, el enviado. Y en el versículo 25 encontramos algo bien importante para nosotros como creyentes que debemos de hacer y que es un paso. Juan dice que bautizaba con agua para arrepentimiento. Y nosotros hoy día hacemos ese bautismo, no solo bautismo de agua de arrepentimiento, sino como un bautismo de confesión de nuestra fe. Y es una evidencia de que nosotros renunciamos a nuestra vida vieja y renacemos a una vida nueva. Leamos lo que dice el versículo 25 con respecto a esto. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Mira esta pregunta que le hace. ¿Por qué pues tú bautizas si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es interesante esta pregunta que le hicieron, pero ¿por qué no vemos algo, qué significa bautismo? ¿Por qué le preguntaron ellos por qué hacía Juan el Bautista este bautismo? Mire lo que dice, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento o es una ordenanza por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual por medio del agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una forma física de identificación espiritual del creyente. Aquí es una identificación espiritual que uno se identifica con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesús. Eso significa el bautismo. Por eso es que nosotros, como cristianos evangélicos, nosotros hacemos el bautismo por inmersión en el agua. No hacemos un bautismo por rocío de agua. ¿Y qué significa ser inmersos en el agua? Significa, dice, que compartimos la muerte, ¿ya?, la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Cuando nosotros somos bautizados en agua, nos sumergen en el agua completamente y dice que ahí morimos a nuestra vida pasada, sepultamos cuando somos sumergidos en el agua nuestra vida pasada, pero después, se recuerda, nos sacan del agua, y esto es para también representar
la resurrección juntamente con Jesús, que hemos pasado de muerte a vida. Esto es algo simbólico, esto es algo con respecto a lo que el bautismo viene a representar en nosotros como cristianos, y esto solo lo puede hacer aquel que tiene ya conciencia de lo que es el bautismo, entender que esto es una evidencia que nosotros damos y que renunciamos al pecado y que somos unas nuevas criaturas. Y esto no lo puede hacer alguien que no tenga conciencia. En el pueblo judío, ¿sabe a qué edad ya es una persona adulta? A la edad de 12 años ya se considera una persona adulta. ¿Por qué? Porque a la edad de 12 años ya es una persona que entiende, que razona, que puede comprender. Antes de esa edad, cuando son niños, todavía no comprenden en sí lo que puede significar muchas cosas, mucho menos un bebé recién nacido. Acordémonos que el bautismo que nos habla la palabra de Dios es algo que simboliza, dice, ¿verdad?, lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sigamos leyendo el versículo 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Batabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sigamos leyendo. El versículo 29 nos habla de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no sabía, dice, ¿verdad?, cómo es de que, déjenme explicarle un poquito aquí de cómo podemos encontrar lo que Juan estaba hablando con respecto al bautizo de Jesús. Dice de que se acercaron a Juan el Bautista, Jesús, venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este es de quien yo les estaba hablando. Recordemos que Juan estaba predicando arrepentimiento de pecados, y él estaba preparando el camino para cuando Jesús viniera. Y cuando Jesús vino a él, ¿no?, él dijo que él no era digno de desatar atar ni siquiera las correas de sus sandalias. Juan aquí también declara de que él no lo conocía, a pesar de que eran primos. Ellos posiblemente vivieron, compartieron un tiempo de niños, de jóvenes, pero hasta aquí Jesús todavía no había sido revelado no había empezado en sí su ministerio. Y Juan posiblemente vio cosas que hacía Jesús, pero no sabía exactamente hasta que por medio del Espíritu Santo le fue revelado a Juan el Bautista de que Jesús era la persona a quien ellos estaban esperando. Y también aquí habla, que da de testimonio de él, que cuando fue bautizado, dice de que vio el Espíritu de Dios en forma de paloma posarse sobre él, y esto es lo que da testimonio de que él es el Hijo de Dios. Sigamos leyendo el versículo 35 y dice, ¿verdad?, lo voy a leer de nuevo, y dice: el otro día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Acordémonos que Juan predicaba, estaba enseñando, y Juan el Bautista tenía discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, o sea, cuando Jesús se dio vuelta de que lo andaban siguiendo, y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, los discípulos: Rabí,
que esto es traducido como maestro. ¿Dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Les dijo Jesús, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí podemos ver los primeros discípulos de Jesús. Que Jesús empezó a juntar a ciertos discípulos a los cuales él iba a preparar para que después ellos esparcieran el evangelio de la salvación. Aquí vamos a ver ahora en el versículo 43, ¿verdad? Cuando son llamados otros discípulos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este primer capítulo de Juan encontramos algunas situaciones. Primeramente, Juan, el que escribe el libro, empieza hablando de Jesús, ¿verdad? De que Él era en el principio y en el principio era Él el verbo y por Él fueron hechas todas las cosas. Después habla de Jesús como aquel en el cual ya se había hablado en las Escrituras. Y vemos de que Juan el Bautista, primo de Jesús, empieza a preparar el camino de Jesús. Luego empezamos a ver de que Jesús llama o conoce a sus primeros discípulos. Recordemos de que Juan predicaba también, él tenía discípulos, y aquí es donde entra Andrés y Natanael como primeros discípulos que siguieron a Jesús. Le preguntaron dónde te hospedas, dónde vives, y Jesús les dijo, pues ven, síguenme, y ellos desde ese entonces empezaron a ser seguidores de Jesús. Más tarde, Andrés, que era el hermano de Pedro, le cuenta, ¿sabes qué? Hemos encontrado a Jesús, el que se hablaba en las Escrituras, al Mesías. Y lo llevó, ¿verdad? Andrés a Pedro ante Jesús, y Jesús le dice, ¿verdad? Lo conoce y le dice, de ahora en adelante ya no serás llamado Simón, sino que serás Cefas, que esto quiere decir Pedro. Y también Pedro quiere decir piedra. Aquí conocemos de que ya se están uniendo a Jesús algunos de sus discípulos principales. Después de esto, encontramos de que también se le habla a Natanael de Jesús. Y dice de que cuando se le dice
Jesús de Nazaret. Y cuando dice Natanael, bueno, qué bueno puede salir de Nazaret. Nazaret era una ciudad, un pueblo chiquitito, un pueblo hasta cierto punto que no tenía mucha importancia. Y él dijo, qué bueno puede salir de aquí. Y cuando tiene el encuentro con Jesús, y aquí es donde quiero que recordemos que es necesario que nosotros tengamos un encuentro personal con nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea confirmada en Él. Aquí Natanael se encuentra con Jesús y Jesús le dice, hay aquí un verdadero israelita. Y le dice a Natanael, y bueno, ¿y tú cómo me conoces? Y si recordamos de que cuando le hablan a Natanael, dice que él estaba debajo de una higuera. Y cuando Jesús le dice, mucho antes de que te hablaran a ti, yo ya te había visto que estabas debajo de una higuera. Solo él sabía que él estaba ahí en ese lugar. Cuando Jesús le da esto, él entiende que él es el profeta. Él es el Hijo de Dios y así lo declara. Y él le dice, tú porque te dije que te había visto antes, es que creíste. ¿Ah? Y dice, dichosos aquellos que vayan a creer sin haberme visto. Es aquí donde entra nuestra fe. Es aquí donde entran nuestros primeros fundamentos básicos como creyentes. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador al principio, no se nos presentó a alguien en sí, sino que se nos habló. Pero aparte de eso, recuerde que ya el Señor ya estaba trabajando en nosotros. Alguien nos estaba hablando del Señor. Estábamos tal vez yendo a una iglesia y escuchábamos de Jesús y algo dentro de nuestro corazón estaba redarguyendo. Hasta el punto en que nosotros, especialmente nosotros los que estábamos viviendo en pecado, los que tuvimos vicios, los que andábamos en malos caminos, ya estábamos cansados de vivir de ello y que necesitábamos buscar paz, tranquilidad. Posiblemente la estábamos buscando en los lugares equivocados, en cosas equivocadas. Pero cuando tuvimos ese encuentro con el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, la paz vino a nosotros. Los problemas no han dejado de existir. Pero hoy día usted sabe de que esos problemas son más fáciles de enfrentar porque no estamos solos. Pero es necesario como Natanael que tengamos ese encuentro personal con Jesús. Y solo a través de conocerlo a Él es de que podemos tener ese encuentro. ¿Y cómo? Leyéndolo en las Escrituras, la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos nosotros cómo podemos acercarnos, cómo podemos conocer a Dios de una manera en la cual, aunque no lo estemos viendo, es a través que el Espíritu Santo, por eso, cuando usted recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, dice que hay un sello que se nos pone a nosotros, Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nos va a hacer revelar a nuestro Señor Jesús. En este primer capítulo del libro de Juan, quiero que lo lea usted más detenidamente y sé que usted va a encontrar más revelación ahí. Revelación que posiblemente se nos ha olvidado, que desde que hemos recibido a nuestro Señor Jesús tal vez no hemos vuelto a leer estos pasajes. Es importante para nosotros como cristianos que reconstruyamos en nuestra fe y solo es a través de la palabra de Dios que lo podemos hacer así. Vamos a seguir recordando algunos fundamentos básicos en nuestra vida como cristiano. Y vamos a también estar viendo algunos fundamentos básicos que representan nuestra doctrina como asambleas de Dios que somos. Somos de las iglesias asambleas de Dios y tenemos nosotros unos fundamentos básicos también tomados de la palabra de Dios, la Biblia. Son 16 nuestras bases fundamentales. Son 16 nuestra doctrina en las que está basada nuestra fe, que están tomadas de la Biblia. Esto no quiere decir que solo esas 16 existen. Hay muchos fundamentos en la Biblia, pero nuestra doctrina nos enseña esto. Y nuestro fundamento número 1 es la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada a través de los tiempos
en hombres que la escribieron para darnos a conocer la naturaleza de Dios divina y humana a través de Jesús y espiritual a través del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor haya hablado y haya traído y haya refrescado en su vida lo que posiblemente tal vez ya no hayamos nosotros recordado, pero es importante que volvamos nuevamente a leer nuestra Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo una muy buena semana en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.